gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Bienvenidos a una entrevista más de la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Sé que hasta este momento hemos aprendido muchas cosas súper importantes para nuestro liderazgo, para nuestro ministerio, y sé que Dios te está empoderando para eso tan grande que viene en tu llamado y en tu ministerio. Hoy estoy feliz de poderles presentar a este invitado que me acompaña súper especial. Les estoy hablando del pastor Luis Beltrán de la ciudad de Bogotá. Él es casado con 4 hijos y desde hace más de 20 años él lidera la iglesia Puente Largo en Bogotá, Colombia, un ministerio muy especial. Además de eso, Dios le ha permitido cubrir espiritualmente varias congregaciones y misioneros por el mundo, y además hace parte también del movimiento One World, del cual hacen parte muchas iglesias del mundo, llevando siempre el reino de Dios hacia afuera. Además de eso, es director ministerial de Tiempo con Dios, definitivamente un apasionado por la palabra, por la presencia de Dios y especialmente también por el liderazgo. Luis, bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación. Ay, muchas gracias, Sara, y a todos los que me escuchan o me ven en diferentes lugares del mundo. Les bendigo y espero que este tiempo sea una bendición para todos. Todos compartimos, todos aprendemos todo el tiempo. Hoy vamos a estar hablando acerca de los pasos para tener un liderazgo efectivo. ¿Quién más que el pastor Luis, que lleva tantos años perseverando en el liderazgo, aprendiendo de varios errores seguramente, y hoy Dios lo ha levantado como un gran líder? Así que antes de comenzar la entrevista, quisiera que nos contaras un poquito más acerca de ti y tu ministerio. Bueno, básicamente me convertí a los 16 años, llegué a la iglesia obligado, mi mamá me engañó. Me hizo creer que iba a ayudarle a la iglesia. O sea, en aquel tiempo yo era músico de rock, tocaba el bajo en una banda, tenía en mi casa pues en una situación tremenda, y mi mamá me dijo que en la iglesia estaban necesitando que fueran a encender un órgano, y que les enseñara 15 minutos a encender un órgano. Cuando llegué a la iglesia me dijeron: bienvenido, tú eres nuestro nuevo organista. Así que me convencieron de que me quedara una campaña que había esa noche. Ahí me quedé realmente porque conocí a la hija del pastor. Y bueno, me quedé en la campaña. Luego el predicador predicó sobre la cruz, me entregué a Cristo y ahora también me casé con la hija del pastor finalmente y me quedé con la iglesia del pastor. Bueno, esa es toda una historia, pero... El plan de Dios, el plan de Dios. Cuéntanos acerca de tu ministerio. Bueno, es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Debería ser las obras las que hablan de uno. Me casé con la hija del pastor, empecé un proceso de formación muy grande, y luego el pastor decide renunciar y yo quedé al frente realmente porque no había nadie más en aquel tiempo, y empecé pues a trabajar en la iglesia de Puente Largo, una iglesia de la iglesia Filadelfia, parte de las iglesias Filadelfia. Y básicamente mi ministerio se ha enfocado como en varias áreas. Una de las áreas importantes es el tema del devocional, vida devocional. O sea, con el tiempo con Dios estamos enseñando en muchos países cómo tener una cultura de vida devocional. ¿Y por qué estamos sembrando una cultura de vida devocional con el tiempo con Dios? Porque creemos que Dios está llamando a América Latina a enviar misioneros a las naciones, pero sin vida devocional, entonces Dios nunca va a llamar y preparar a los misioneros que tienen que ir a las naciones. Y también mi ministerio, pues, por otro lado, se ha enfocado mucho en jóvenes. Es decir, es como raro porque no soy como un especialista en nada. Soy como un especialista en todo y en nada. Y pues entonces eso me ha hecho liderar muchos equipos en diferentes áreas de todo esto. Y somos apasionados por las misiones. Tenemos más de 28 familias de misioneros en las naciones, 5 congregaciones en Bogotá. En fin, hay muchas cosas que hablar, pero la verdad es aburrido hablar de uno mismo. Es mejor que los hechos hablen por uno. Pastor, yo siento que Dios te ha permitido tener una amplia experiencia con el liderazgo y yo quisiera que nos contaras un poquito cuál es tu visión acerca del liderazgo cristiano. Wow, mi visión del liderazgo cristiano, la palabra liderar realmente es un anglicismo, ¿no? Viene del inglés, de una traducción de una palabra que está en Romanos que dice, el que preside, hágalo con solicitud. ¿Recuerdas que hay como unos dones en Romanos 12 y habla de el que preside? Resulta que el que preside
en inglés es to lead o lead, y de ahí viene leading, que es liderazgo. O sea, liderazgo es el arte de presidir según el concepto bíblico. ¿Cuál sería entonces el rol del liderazgo? El liderazgo bíblico es escuchar la voz de Dios, entender que hay una causa de Dios, entonces luego traer una influencia sobre varias personas para que todos se enrolen en esa causa de Dios y caminemos hacia ese propósito en común que es hacer la voluntad de Dios. Creo que eso es el liderazgo cristiano, es lograr una influencia sobre un grupo de personas que creen que voluntariamente se someten a una causa, a una visión, y luego encausados en esa visión caminan hacia la voluntad de Dios. Súper, súper. A mí me gustan mucho las historias personales porque siento que nos ministran mucho y nos hablan mucho también de las cosas que Dios hace. Ya nos contaste un poquito acerca de cómo es que llegaste a la iglesia, pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo fuiste llamado por Dios a liderar? ¿En qué momento sentiste en ese tiempo de transición? O sea, ¿cómo sentiste ese llamado fuerte y cómo lo asumiste también para comenzar a liderar? Wow, la pregunta es súper linda. Podría mencionar varias cosas. Una, desde el comienzo me empezaron a discipular así súper firme. Me discipulaban 2 veces a la semana, 1 a 1. También tenía grupos en casa, grupos en la universidad. Y desde el comienzo como que me formaron con la idea de, hey, o eres influyente o eres influido. Entonces, si eres influido, te vas a dejar llevar por los demás. Tú tienes que ser influyente y tienes que llevar a otros hacia cosas de Dios. Y en aquellos días, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, año 84, los cristianos éramos poquiticos. Así que nos pusimos a evangelizar y a volvernos líderes universitarios así naturalmente. Era como en lo que nos discipulaban en aquel tiempo. Era como que te forman para ser líder desde el comienzo. Hoy en día el discipulado cristiano no es como tan orientado a eso, sino como a otra cosa. Pero desde el principio era como que, hey, tienes que volverte influyente en tu trabajo, en la universidad, en todos lados. Eso por un lado. Por el otro lado, y tal vez una experiencia muy personal, es que parte del noviazgo con la hija del pastor fue un proceso de rechazo porque mis suegros no querían que yo fuera el novio de su hija. Eh, los pastores no me aceptaban y tenían toda la razón para no aceptarme. Era un chico que venía al rock, no tenía una vida de familia, bueno, en fin. Un día de esos, mi suegra se me acercó con mucho cariño y me dijo, mira, nosotros no te vemos a ti como tan claro en ese tema de ser el novio de nuestra hija, entonces creo que deberías conseguirte otra persona y tal. Y bueno, eso me dolió muchísimo porque me sentí como desechado. Y esa noche me fui a orar, toda la noche a orar, muy bravo con Dios, como que ¿dónde quedó la gracia? ¿Dónde quedó todo lo que decían? ¿Dónde quedó ta? Pero se me ocurrió hacer una pregunta a Dios y le dije, Señor, ¿y tú qué opinas? Yo no me voy a parar de aquí hasta que tú me digas, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre mí? Y como cerca de las 5 de la mañana, porque estuve en verdad toda la noche batallando conmigo mismo. Digo que con Dios, pero realmente era conmigo mismo. Tipo 5 de la mañana, empecé a escuchar en mis pensamientos, en mi devocional, en esa vida de oración, escuché la voz de Dios que me decía, ¿quién te dijo que no? O sea, el tema era que mi papá se había divorciado, todo eso. ¿Quién te dijo que no tenías padre? Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y ese día me dijo, y te llamo para que sirvas y vas a ser un ministro y vas a predicar mi palabra y yo te amo. Y ese amor de Dios me llenó de una forma tan impresionante que me conquistó. O sea, me decía, tú eres mío y yo te voy a usar en las naciones y te voy a llevar a predicar y ta. Y me habló de tantas cosas que todas se han ido cumpliendo con el tiempo. En un ministerio me hablaba del Señor en aquel tiempo y yo no entendía de qué se trataba, que iba a usarme en un ministerio apostólico, profético, que iba a empezar a tener una trascendencia en las naciones. Una cosa increíble que en aquel momento a los 19 años me pareció como que, wow, al final solo le pregunté, Señor, ¿y la hija del pastor qué? Entonces me dijo, sí, con ella van a pastorear Puente Largo. Desde los 19 años tenía esa claridad, entonces por eso como que toda la vida fue
preparación para eso, para que se llegara el momento. El momento se llegó a los 30, así que de los 19 hasta los 30 fue preparación, 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 haciendo de todo en la iglesia. Fui desde portero, todo, haciendo de todo lo que te puedas imaginar, hasta de contabilidad, de todo hice en la iglesia, y siento que todo eso fue preparación. Ah, gloria a Dios, de verdad que por tu vida, yo creo que un corazón que se humilla, un corazón que se dispone, un corazón que dice, aquí estoy, Señor, una vida que encuentra su identidad en Dios, porque mira que me llama mucho la atención eso que me cuentas, quizás no estabas tan ubicado hasta que encontraste esa identidad de tu Padre, y yo creo que eso empodera a cualquier líder, tener esa identidad y reconocer lo que tú decías, o sea, si tenemos un Dios influyente, un Dios influyente, debemos ser líderes influyentes que se levantan, que van a influenciar más que dejarse influenciar ellos. Así que me encantó tu respuesta. Creo que en todos estos años, en todo este camino, has podido aprender muchas cosas, entre ellas equivocándonos también es que aprendemos. Así que yo quisiera preguntarte, ¿qué errores crees que tuviste en el camino que hoy te han hecho aprender muchas cosas acerca del liderazgo? Bueno, el primer error fue lanzarme a ser líder en donde tenía espiritualmente mucho crecimiento, pero naturalmente mucho faltante, o sea, mucho don, talento, poco carácter. Entonces, yo recuerdo que cuando tenía 19 años me lancé, pero con todo a servir. Yo recuerdo que me ponían a enseñar en clínicas de evangelismo donde venían pastores de muchos lugares y me ponían a enseñar a esa edad, imagínate. Ahorita me pongo a mirar para atrás y digo, yo no entiendo, o sea, gracias al Señor por mis pastores que creían en mí, o sea, a pesar de que no creían en mí para ser novio de su hija, creían en mí, en el ministerio. Y, y, y entonces me metí muy fuertemente en ese tema de liderar y hacer cosas y todo. Y hubo un punto en que tuve que parar y todo ese liderazgo en cierta forma se perdió, aunque aprendí mucho, porque todo tiene que crecer, o sea, todo tiene que estar, especialmente el carácter. El liderar sin carácter es como un niño con un cuchillo, es como si tuvieras a un niño manejando un carro, o sea, no, un niño puede manejar un carro, un niño puede aprender la técnica básica de manejar un carro, pero no tiene todavía la madurez, responsabilidad, todo para usar esas herramientas para bien. Así que uno de los errores es ese. Otro de los errores que he cometido es delegar sin primero una formación en las personas, delegar sin haber visto el corazón de las personas primero, como sin discernimiento, rápidamente, por afán, por necesidad. Eso siempre me ha producido dolores en mi ministerio. Y otro error que te podría decir de liderazgo es cuando he perdido el norte. O sea, no hay peor que un ciego guiando a otros ciegos. Y hay momentos donde no tienes realmente clara o se te olvida o por alguna razón te confundes. Y es importantísimo para un líder entonces sacar esos tiempos de buscar a Dios para siempre tener claro la visión, el norte, porque digámoslo así, voy a decirlo de esta forma y no sé si esto que voy a decir suena ofensivo, pero creo que así nos diseñó Dios. A unas personas les da visión y a otros no. No entiendo por qué. O sea, todo el mundo debería tener una visión. Sí, mínimo una visión personal, pero cuando digo una visión eclesial o de lo que es propósitos de Dios, causas, no solamente lo que llamamos iglesia, la iglesia es mucho más de los huérfanos, de los niños, de servicio social, no sé, en diferentes áreas, Dios a unas personas les da visión y a otros no. ¿Por qué? No tengo ni idea, lo único que sé es que a los que les da visión, pues deben liderar a los que no tienen esa visión y juntos cumplir un propósito. Me imagino que la razón es como lo que pasó con Moisés. Moisés oía la voz de Dios, Aarón no oía la voz de Dios, pero sabía hablar. Entonces Moisés dice, no sé hablar, y le dice, bueno, pero tu hermano sí sabe hablar, pero no me escucha. Entonces entre los dos van a hacer equipo y o sea, como que Dios nos junta en equipos así, sumando los dones y los talentos para que seamos repoderosos y una manifestación de Cristo. Entonces, muchas veces el líder pierde un poco esa visión o se confunde o se le nubla. Entonces son los tiempos para ayunar, para orar, para buscar a Dios de nuevo, para mantenerse, Señor, ¿para dónde? ¿Hacia dónde va la nube? Digámoslo así, aunque eso de la nube ya fue un concepto del Antiguo Testamento, pero es pues una metáfora. ¿Hacia dónde quieres que vayamos en este tiempo? Y que siempre mantenerse haciendo
la voluntad de Dios, porque el peligro es hacer tu propia voluntad. Te vuelves tan experto en el liderazgo que llega un momento que dices, hey, vamos para allá, vamos para allá. Pero Dios nos está llevando hacia allá. Entonces, un poco ese es como los 3 errores que te podría decir: sin carácter, delegar sin formar y liderar sin visión. Súper, súper. Siento esa dependencia que tenemos que tener los líderes de Dios por más rangos de autoridad que ya el Señor nos haya otorgado sobre las personas. Eso implica el más servicio, ¿verdad? Pero siento que debemos permanecer siempre pegados a esa fuente. Y me gustó mucho la parte del carácter y también la formación. Incluso de eso se trata esta cumbre, porque realmente yo decía, Señor, los líderes muchas veces carecemos o de carácter o de herramientas para liderar, porque a veces tenemos ese corazón y me identifico tan lleno de amor por Dios como, Señor, ¿qué hago? Aquí estoy, yo te sirvo, pero a veces sin tanta capacitación y bueno, ¿cómo hago esto? Entonces, por eso también la importancia de esta cumbre, que bueno que hayas tocado ese punto. Quiero que entremos como al punto principal de esta entrevista y que nos cuentes un poquito cuáles consideras que son esos pasos para llevar a cabo un liderazgo efectivo. Bueno, el tema es tan, digamos, grande, ¿no? Es un tema re grande. Tratar de enfocarse en algo más concreto a veces es un poco difícil. Déjame decirte antes que nada los 2 grandes principios del liderazgo cristiano, y tal vez de allí puedan surgir unos pasos. Pero los 2 grandes principios del liderazgo cristiano, a veces la gente se confunde con el liderazgo del mundo. Entonces Jesús llegó y se acercó y les dijo, miren, en el mundo el liderazgo consiste en adueñarse, en convertirse como en el mandamás, en servirse de la gente. O sea, en el mundo, lo que llamamos corrupción, ¿qué significa? Que personas que están en liderazgo, en lugar de servir a la gente, se sirven de la gente y establecen sus propios propósitos y ponen a todo el mundo a servir a sus propósitos. Pero entre ustedes no será así, dijo Jesús. Dijo, el que quiera ser más grande, es decir, líder, el que quiera guiar a otros, el que quiera tener reconocimiento y todo lo demás, sea el que más sirva. Entonces, el primer principio es servicio, es decir, el liderazgo cristiano es eminentemente servicio. Y 2, el liderazgo cristiano es dar ejemplo. O sea, el método de liderazgo cristiano, que tú lo puedes encontrar de muchas maneras en la Biblia, en el mismo ministerio de Jesús, es que Jesús nunca se sentó a decirles, hey, les voy a dar 4 claves de liderazgo, sino que él lo que les dijo fue, síganme y miren lo que hago. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Decían los discípulos, enséñanos, danos una clase. Miren lo que hago. Entonces, voy a mostrarte un par de casos. Jesús oraba, dice la Biblia en Marcos 1:35, creo que es, dice que levantándose muy de mañana fue a un lugar oscuro, y siendo muy oscuro, en un lugar desierto, perdón, siendo muy oscuro, allí oraba. Esa es versión Beltrán Valera, ¿no? Bueno, el hecho es que Jesús se levantó muy de madrugada, se fue a un desierto y allí oraba. Y él oraba y oraba, y un día los discípulos, ya desesperados de verlo cómo oraba y Dios le respondía y pasaban cosas tremendas, entonces le pregunta al Señor, enséñanos a orar. Entonces, ok, entonces les enseño, pero ya les enseñé con el ejemplo, o sea, de tanto ejemplo que me vieron de orar, entonces ya les puedo dar una instrucción de cómo orar. Y lo mismo, por ejemplo, en el tema de sanidad, milagros, todo eso. Miren bien, entonces lo veían cómo sanaba, cómo liberaba, cómo predicaba, todo el tiempo, hasta que un día les dijo, ok, lo que han visto hacer, entonces ahora vayan ustedes y lo hacen en grupos de 2. Primero envió a los 12 y luego envió a los 70. Entonces, el liderazgo de Jesús fue un liderazgo eminentemente de ejemplo. El apóstol Pedro, también en 1 de Pedro capítulo 5, hablándole a los pastores, dice el mismo principio, dice, no se enseñoreen de las ovejas, sino sean ejemplos de la grey, ¿no? Ejemplos. Y si tú ves en 1 de Timoteo capítulo 3, todos los requisitos de ser un líder cristiano, todos tienen que ver con ser ejemplar. Ser ejemplar en esto, ser ejemplar en familia, ser ejemplar en tal cosa. Primero tienes que ser ejemplo en tu casa para que seas ejemplo en la iglesia. O sea,
el liderazgo básicamente está basado en dos grandes principios, el liderazgo cristiano, que son servicio y ejemplo. Servicio y ejemplo. Entonces, si pudiéramos dar unos pasos para convertirse en un líder o para ser, digamos, ¿quieres que lo enfoquemos hacia los pasos para convertirse en un líder o los pasos para liderar? ¿Qué piensas tú? ¿En cuál de los dos nos enfocamos? Podemos hablar de los dos, un liderazgo efectivo. Ok, entonces, mira, lo primero es que para convertirte en un líder tienes que aprender primero a ser liderado. O sea, la primera cosa que tienes que hacer es ser una persona sujeta, una persona que aprende a obedecer, una persona que se pone al servicio de la visión, de la causa que Dios le ha entregado a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. Entonces, la primera cosa es, hazte parte de una iglesia local, congrégate y ponte ahí a servir. A servir, a servir, a servir. Y la Biblia dice que miremos el ejemplo de nuestros pastores, de nuestros líderes. Entonces, sirvamos y miremos el ejemplo. El ejemplo sirve para bien y para mal, ¿no? Para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Mucha gente hoy, por ejemplo, dice, no, yo voy a ser un líder, no sé qué tal. Entonces me salgo de la iglesia y me voy, busco mi propia. Mira, tu puerta de entrada, es decir, tu puerta de salida de donde saliste, es la puerta de entrada a lo nuevo que hagas. Entonces, si saliste mal, ya entraste mal. O sea, lo mejor es salir bien para poder entrar bien, para dar ejemplo. Porque recuerda lo que te digo, vas a ser un ejemplo en todo. Entonces, primero que todo, ponte bajo el liderazgo de alguien. Segundo, aprende a manejar los tiempos de dificultad en ese liderazgo, porque no va a ser fácil. O sea, van a haber momentos donde tú quieres hacer una cosa, tu líder dice, no, no es así. Yo digo que el corazón se conoce cuando uno le dice no. O sea, cuando todos le dicen, sí, dale, todo bien, pero cuando te dicen no, ahí es cuando se conoce tu corazón. Y muchos líderes no son capaces de resistir ese no, están en formación y desisten y entonces pierden el año, pierden el curso. Entonces la idea es sujetarse. ¿Sonó eso? Es como una notificación acá, perdón. Uy, Dios mío, ¿qué me pasó? Bueno, los líderes pierden el curso porque se ponen digamos, no se sujetan a procesos de formación donde Dios está enseñándote cosas súper claves, como por ejemplo la sujeción. ¿Por qué Dios me permite hoy el privilegio de que la gente se sujete a mí? ¿Por qué? Porque me sujeté por años, por años, por años, por años. Un ejemplo sencillo. Empecé a orar por la gente hace muchos años y pasaban liberaciones. Yo oraba sin buscarlo, simplemente oraba y ¡pum! Había gente que era liberada. Bueno, yo no sé si crees o no en la liberación, pero no es una realidad. Yo nunca la busqué, nunca me puse a decir, hey, vas a ser liberado, haz esto, paso uno, nada. Yo simplemente oraba y ¡pum! Se manifestaban demonios, con autoridad los echábamos y las personas eran libres. Así de sencillo. Entonces mi pastor me dijo, mira, yo no creo en eso, hazme un favor, no me ministres liberación en la iglesia. Yo le decía, pastor, pero, y me decía, no, eso es un tema psicológico, no es un tema real, me haces el favor, no me ministres liberación en la iglesia. Wow. Ahora, si hubiera sido un líder rebelde, ¿qué hago? Voy y le digo a todo el mundo, ¿saben qué? Yo sí sé liberar y toda esa cuestión, pero mi pastor dice que no ministremos liberación, entonces, es que mi pastor está en la olla, pero bueno, tocará sujetarse. Eso no es verdadera sujeción. O sea, lo que aprendí, por ejemplo, fue que sujeción era, hey, hemos decidido que en esta iglesia no ministramos liberación. Pero Luchito, yo sé que tú liberaste a no sé quién y tal. Sí, pasaron cosas, pero mira, en esta iglesia no ministramos liberación. Pero ¿cómo así? Mira, si quieres te presento a este ministerio, este otro ministerio, ellos ministran allá, pero aquí en esta iglesia no ministramos liberación. Por ejemplo, yo dirigía la alabanza y cuántas veces yo estaba haciendo un fluir súper lindo de adoración, estábamos, que la presencia de Dios se manifestaba de una forma tan bella y venía ese río tan bonito y de pronto uno de los pastores llegaba y se paraba y decía, amén, pueden sentarse. Y uno quedaba como que, ¿sí? O sea, en esos momentos pero la más dura que me pasó te la voy a contar. Esta fue tremenda. A mí se me ocurrió una idea. Te puedo contar varias experiencias sobre eso. Yo no sé si todavía a agotar el tiempo, pero estas experiencias son claves para los líderes que se están formando. Tenemos buen tiempo, dale que tenemos buen tiempo.
Imagínate que yo empecé a pensar en aquellos días, estudiando libros y cosas, que la iglesia necesitaba entrar en un modelo como de grupos pequeños o células. Y bueno, en aquellos días no se veía tanto eso. Estoy hablando, no sé, hace unos 35, 40 años. No era como tan común eso como hoy en día, tal vez. Entonces, recuerdo que como pues ya era novio oficial de la hija del pastor y toda esa cuestión y ya estaba como ya en capilla, que ya me veían como pastor, todavía no, pero sí, que no, que sí, que no. Entonces, yo recuerdo que le dije al pastor en uno de los almuerzos, ahí después, mientras estábamos en la casa almorzando, le dije, hey, pastor, me gustaría con los jóvenes hacer esto y lo otro y tal. Me dijo, chévere, mira, un liderazgo así por grupos en casa, chévere. Entonces, imagínate que los sábados el culto de los jóvenes empezó a crecer, formé liderazgo tremendo, mandamos a la gente a las casas, empezaron a trabajar y el culto de los sábados empezó a llenarse, llenarse y había administración, oración, bueno, adoración, todo, palabra. Y los sábados el culto se llenaba y empezaron a venir inclusive adultos. Yo decía, bueno, gloria a Dios. Un domingo el pastor me dijo, Luchito, la alabanza cortica porque voy a presentar al liderazgo de la iglesia. Yo le dije, ay, qué bueno, podemos presentar a los líderes de jóvenes. Me dijo, ¿cuáles líderes de jóvenes? Pues los que he formado, los que te conté de los grupos. Me dijo, no, eso es una idea tuya, esa es tu iniciativa personal, pero no fluye de nosotros, no son reconocidos por la iglesia. Y acábame con ese liderazgo porque me estás formando una iglesia dentro de la iglesia. Y yo, oh, ese domingo dirigí la alabanza más amargada de mi vida. Yo recuerdo que yo lloraba y la gente me decía, pero ¿cómo estabas de tocado en la alabanza? Y yo decía, si no sabes lo que me pasó. Bueno. Entonces empecé a dejar eso morir poco a poco. Poco a poco le fui diciendo a la gente, mire, ya el año entrante no nos vamos a reunir, bueno, poco a poco. Hasta que le presenté al pastor un proyecto. Le dije, pastor, mire este proyecto, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el pastor me dice, oye, está buenísimo el proyecto. Le dice, mira, aquí están las formas, los pasos, esta es la capacitación, todo. Pastor, mira, ese es el proyecto que tenemos que hacer. El pastor se quedó mirándole y me dijo, solo que no veo quién puede estar al frente de eso. Yo decía, yo, pero él decía, no veo quién puede estar al frente de esto. Entonces yo hice una lista de los posibles líderes de adultos que podrían estar al frente de la cosa y él agarró de la lista y escogió a uno, preciso uno que me caía como un zapato, que yo decía, ¿cómo va a escoger a este? ¿Cómo va a escoger a este? Lo escogió. Lo llamó y le dijo, mira, tú quedas como líder de este proyecto que escribió Luchito, no sé qué, por aquí, por allá, ¡pum! Y yo, bueno, se lo entregó. Luego el tipo viene y me dice, oiga, Lucho, el proyecto le falta mucho, eso hay que mejorarlo tremendamente. Pero si quieres, podría ser mi asistente en esto del proyecto. Y yo estaba tocando la batería, me acuerdo y dije, ¿sabes qué? Si quieres sentir lo que se siente ser un platillo, quédate donde estás o si no te ruego que te vayas en este momento. Y luego yo era, pero señor, y el señor me dice, bueno, el proyecto se está haciendo, solo que tú no vas a recibir el aplauso, ¿qué te duele? Entonces me di cuenta que una de las cosas en la formación de liderazgo es morir a la vanagloria, morir a que te aplaudan, morir a recibir el crédito, hacer las cosas escondidas, tipo David cuando luchó contra el oso y el león, seguramente llegó por la noche a la casa y el papá no le dijo, qué bien, mañana no vas a ir a trabajar, no, bien, al otro día sigue. Él lo hizo solo y ahí fue donde aprendió para que se llegara el día del Goliat. Bueno, después de un tiempo pasa esta situación con mis pastores, se divorcian, en fin, el pastor renuncia y toda esa cuestión. Y el pastor un día me dice, ¿sabes por qué no te escogí para ser el líder de ese proyecto y toda esa cuestión? Yo le dije, no, me dijo, porque yo sabía en mi corazón que tú ibas a ser el pastor principal de la iglesia. Entonces ahora pastorea la iglesia. Y no solamente él, sino hubo como un concilio, el pastor Colin, pastor principal de las iglesias de Filadelfia, vino y confirmó que yo era el pastor en fin, y entendí que Dios estaba formándome y otro de los consejos para formarte como líder es espera el tiempo, espera el tiempo. A pesar de que te hayan dado profecías, que tú escuchaste a Dios, que tú tienes todo, espera el tiempo, espera el tiempo. Dios está haciendo algo y es Dios quien te tiene que levantar. Hay un dicho que dice así, si el hombre te levanta en el liderazgo, el hombre te quitará. Pero si es Dios quien te levanta en el liderazgo, solo Dios puede quitarte y Dios te respaldará. Entonces, ¿qué quieres? ¿Liderazgo humano o liderazgo divino? Espera el tiempo, espera el tiempo. Y bueno,
digamos que para mí fue un gran privilegio estar al lado de mi pastor y luego del pastor Colin. Cuando mi pastor se va, quedo al lado del pastor Colin y aprender de ellos, servirlos, estar con ellos y aprender de ellos, aprender de lo más mínimo, todas las prédicas, anotarlas, o sea, cada cosa que él hace. ¿Cómo se aprende a predicar? Mirando a un gran predicador, ¿qué hace? ¿Cómo introduce? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué se movió a la izquierda? ¿Por qué se movió a la derecha? ¿Por qué habló así? ¿Por qué dio esta ilustración? ¿Por qué en este momento leyó la palabra? ¿Por qué en este momento no la leyó? ¿Por qué está exponiendo de esta forma? ¿Cómo prepararía su mensaje? Yo todas las veces que escuchaba a mis pastores, tanto a mi pastor, el pastor de mi iglesia local que se llama Josué Reyes, como el pastor Colin, que era mi pastor general, pastor de las Filadelfias, yo era pendiente de todos los detalles, aprendiendo. Porque cada prédica es una oportunidad tremenda de aprender. Yo veo personas que dicen, pastor, yo quiero ser un líder poderoso, no sé qué tal. Y en los cultos lo veo distrayéndose con el celular, chateando con otra gente. No está ahí o sea, tiene que estar ahí, no separarse. Como le dijo Elías a Eliseo, Eliseo le dijo, Señor, quiero ser el heredero. O sea, esa versión, quiero tener doble porción de tu espíritu, es una forma de decir, quiero ser tu heredero, porque al heredero se le daba la doble porción de la herencia en Israel. Cuando dice doble porción de tu espíritu, quiero ser el heredero de tu ministerio. Entonces Elías le responde, si no te quitas de mí, si no quitas tu mirada, si no te apartas de mí, hasta que yo sea quitado de ti, te será concedido. Y después desde ese momento empiezan todas las tentaciones a quitarse, y Eliseo se queda ahí hasta el final, hasta que lo vio subir y el manto le cayó. Mucha gente no se espera, no está al lado, no se espera los momentos para que caiga ese manto y abortan procesos. Y bueno, y Dios al final está misericordioso que nos levanta de una forma, de la otra. Pero creo que, no sé, ahí te di en esas historias las recomendaciones de cómo convertirse en un líder. Súper, súper. No, de verdad que me hago el ojo y todo con tu historia porque creo que es muy real que a veces cuando tenemos ese llamado a liderar queremos que sea ya y que sea siempre como a nuestra manera, pero qué bonito ver que en Dios también es de procesos y todo ese proceso es el que nos forma ese carácter para estar preparados para lo que viene. Así que me ha encantado. No sé si tienes ahora unos pasos para el liderazgo efectivo, ya cuando ya estés como líder, ya cómo hacerlo bien. Bueno, John Maxwell propuso 5 cosas o cinco etapas de liderazgo que me parece que nos dan luces también para eso. Oye, pero no te conté, o sea, todo lo que te conté tenía que ver como el ejemplo y esa cuestión sobre el servicio. Solamente déjame decirte esto rápido y ya no me temo en este punto. Claro. O sea, te estoy desorganizando la entrevista, pero este punto es clave. Un día mi pastor me dijo, entonces tú quieres presidir los cultos y quieres empezar a dirigir alabanza y todo. Entonces le dije, claro, yo ya estoy listo. Me dijo, ok, te espero esta tarde a las 4 de la tarde, que tenemos el culto de la tarde, que estamos empezando. Entonces a las 4 te espero. Yo llegué a las 4 todo feliz, de corbata, todo pensando, hoy es mi día, voy a cantar, voy a presidir. Me dijo, ok, ¿quieres alabar? Yo le dije, sí, claro. Me dijo, entonces a lavar los baños y luego vas a arreglar las sillas, porque para poder ser una persona que preside cultos, hay que arreglar las sillas, entonces, duramos 2 años y pico todos los sábados, todos los domingos a las 4 de la tarde arreglando las sillas, cuadrando los baños, limpiando el local, porque en la mañana todo el mundo mira, yo entraba a esos baños y decía, Señor, tus hijos, gloria a Dios que por fuera, digamos, están salvos, pero Señor, muchos de ellos de verdad por dentro se están descomponiendo. ¿Cómo dejan un baño así de mal? ¿Cómo, Dios mío, tocaba arreglar eso? Ahí ahí es donde se aprende el servicio. Entonces, el pastor era chévere porque mientras arreglábamos las sillas, él las arreglaba conmigo, el mangas y todo se arreglaba conmigo. Entonces, él me soltaba enseñanzas de la palabra, me soltaba cosas tremendas. Así se aprende. Digamos, yo tuve mi seminario bíblico en donde estudié con el pastor Colin, con la hermana Miriam, todo. Pero ese fue mi otro seminario. 2 años y medio, 3 años, ahí arreglando las sillas. ¿Sabes una cosa? Nunca me lo pidieron, nunca. Pero después, cuando yo arreglaba las sillas solo. Y quería que la gente estuviera bien sentada, que en aquellos tiempos era una casa arreglada, era una casa como que
tenía columnas, todo. Entonces yo trataba de buscar la forma donde queda el púlpito, todo. Y a veces el pastor llega y decía, hey, ¿por qué cambiaste todo? Le decía, no, por esto, por eso. Bueno, súper bien. Era algo que ya se volvió parte de mi vida, o sea, era parte de mi vida por estar ahí, por servir, servir, o sea, ejemplo y servicio, ejemplo y servicio. ¿Quieres, mira, te voy a decir algo, líder que me estás oyendo, ¿quieres que tu iglesia sea una iglesia de oración? Sé tú el que ora. ¿Quieres que tu iglesia sea una iglesia de devocional? Haz tú el devocional. ¿Quieres que tu iglesia sea una iglesia que evangeliza? Evangeliza. O sea, si tú no das el ejemplo, no esperes que la gente haga cosas porque ya me metí en el segundo punto. Bueno, después de esta historia, John Maxwell propone como 5 cosas que son como etapas de liderazgo también. Y es que comienza primero con el liderazgo posicional. Entonces, lo que dice él es que básicamente la gente respeta a un líder porque básicamente lo pusieron en una posición. Y, mira, de aquí en adelante, él es nuestro nuevo líder de tal cosa. Y todo el mundo dice, ah, ¿él? Sí. Dicen, bueno, ¿y por qué lo reconocen? Solo porque lo pusieron. Es la única razón por la que lo reconocen. Y ese es el liderazgo más básico, digamos, que hay. En una segunda etapa de liderazgo un poquito mejor, pero todavía no es suficiente, es un liderazgo que John Maxwell lo llama algo así como liderazgo transaccional. O sea, es que las personas empiezan a ver, él nos da, entonces podemos estar. Es ese tipo de líder que siempre está regalándole a la gente cosas y hey, si vienen tal día les voy a dar 11 gratis. Todo el mundo viene, ¿no? O esa gente que hace solamente evangelismo con mercados y tal, y todo el mundo viene solo por los mercados, que es pues una buena llave de atracción, pero es muy transaccional el asunto. Un tercer tipo de liderazgo que John Maxwell dice que la gente ya lo va a valorar más es cuando la persona tiene logros. Es decir, todo el mundo quiere estar con el que obtiene logros. Ah, mira, logró tal cosa, tengo que estar con él, seguro hay cosas ahí para aprenderle porque el tipo tiene logros. Y eso en las empresas pasa mucho, ¿no? Como que el gran vendedor, entonces todo el mundo tiene cierto liderazgo por sus logros. Bueno, pero no suficiente. John Maxwell propone una cuarta etapa que ya empieza a ser mucho más poderosa y es el líder que ya se convierte en un maestro de los demás. Es decir, que la gente está ahí porque saben que con él aprende todo el tiempo. Es un maestro, enseña todo el tiempo. Ese liderazgo necesita varias cosas, por ejemplo, conexión con la gente. Es decir, que tú no puedes liderar a mucha gente, sino tienes que liderar un equipo pequeño y a través de este equipo pequeño servir a mucha gente, lo cual significa seleccionar a la gente, entrenarlos, pasar mucho tiempo con ellos, orar juntos, desarrollar amistad. La amistad es una conexión tremenda, desarrollar honra mutua. Ustedes me honran, yo los honro. Eso se va dando en un proceso de mucho tiempo para que se cocine un gran equipo y entonces el equipo está allí porque saben, hey, con él aprendemos. Y el líder también aprende a aprender de todos porque una de las cosas de un líder es que tiene que siempre estar creciendo. Crece, porque recuerda que tu crecimiento también te hace muy atractivo. Es decir, si tú creces, tienes mucho para dar y eso que tú das es lo que te hace un gran líder. Entonces, eres una fuente inagotable de enseñanza, una fuente inagotable de aprendizaje y la gente dice, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar donde aprendo, donde recibo, donde me estoy formando, donde veo que hay un futuro, donde veo que hay una visión, donde veo que hay una proyección, ¿no? Un desarrollo. Por ejemplo, yo ahorita estoy retando a todo mi liderazgo. Vamos a plantar 100 congregaciones en la Sabana de Bogotá. 100, vamos a plantar 100. No vamos a hacer una iglesia grande en un solo lugar, pues porque eso básicamente siempre tendrá un liderazgo muy limitado y siempre seré yo el visible. No, vamos a hacer 100 congregaciones en la Sabana de Bogotá. Entonces todo el mundo está preparándose para ser pastor, todo el mundo está, ok, vamos a hacer, es un reto muy grande, es un reto inmenso. Por ejemplo, a los líderes de alabanza de nuestra iglesia les digo, no mires solamente la alabanza acá, mira que vas a hacer un día, vamos a tener 100 grupos de alabanza en toda la ciudad, entonces te toca tener una visión grande, ¿no? Bueno. El quinto nivel de liderazgo del que habla John Maxwell, que es el nivel al que todos quisiéramos llegar, es ese que el líder desarrolla tal nivel de carácter, tal nivel de personalidad, se ve tanto Cristo en él, que ese es el gran punto del crecimiento en la vida cristiana. Te vuelves tan Cristo y tan menos tú que te reconocen
en donde estés, reconocen tu liderazgo. O sea, tú no tienes que decir nada, no tienes que hacer nada, te reconocen por quién eres. Ese es el quinto nivel de liderazgo y al que definitivamente hay que llegar. Esa es la persona que no importa el lugar que llegue, pronto, pronto se vuelve un líder. O sea, si por ejemplo hay un accidente en la calle y el tipo llega, pronto, pronto el tipo ya está liderando la situación. No porque sea un mandamás o algo así, sino porque naturalmente ha desarrollado tal nivel de capacidad de influencia que la gente inmediatamente lo reconoce. La gente dice, este tipo habla con una autoridad, este tipo nos está, o sea, pronto, pronto reconocen ese liderazgo. Entonces, un líder jamás tiene que estarse imponiendo o algo así. Lo que tiene que hacer es crecer, crecer. Déjame decirte algo. Cuando uno mira Lucas capítulo 2, que dice que Jesús, que pregunta a la gente, ¿qué hizo Jesús de los 0 a los 30 años? No aparece, entonces dice, sí aparece. Lucas 2 dice lo que hizo. Por ejemplo, dice que crecía mucho, hasta los 12 años, se presentó en el templo, ¿recuerdas? Y volvió locos a los maestros de la ley. Ese día que supuestamente se perdió, aunque los que estaban perdidos eran José y María, porque cuando José y María vinieron a decirle, ¿dónde estás? Él dijo, en los negocios de mi padre. O sea, los perdidos sean ustedes, ¿no? Yo sí estaba aquí en la voluntad de mi padre. Bueno, yo digo, ¿dónde encuentro un niño de 12 años? Jugando Xbox, jugando maquinitas. ¿Dónde estará un niño de 12 años? Y los papás dijeron, en el templo. Ese está en el templo. Allá lo encontraron. Y Jesús estaba allí. Pero luego dice que de los 12 hasta los 30, que empezó su ministerio, lo resume en esta expresión. Y Jesús crecía, ¿te acuerdas? En estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, cuatro cosas que un líder siempre tiene que mantener. Crecimiento permanente, crecimiento en lo físico, crecimiento en lo relacional, porque Jesús crecía en gracia para con los hombres, crecimiento intelectual, estar estudiando todo el tiempo, porque eso es lo que te hace cada vez más capacitado. Por eso es tan importante todas estas capacitaciones que estamos teniendo contigo, con este congreso, y con todos los congresos que se dan. Pero estudia, o sea, estudia en una forma sistemática, completa, no solamente un tiempo, sino establécete un plan de estudio permanente. Te voy a decir una cosa, un libro es comparable a una materia de universidad. Entonces, normalmente un semestre, por ejemplo, un máster, una especialización tiene 6, 7 materias por semestre, más o menos. O sea, que si tú te lees 6 libros en un semestre, es como si hubieras hecho un máster. Y si te lees otros 6 libros en el otro semestre, es decir, estás desaprovechando una cantidad de recursos. En el carro, en vez de estar perdiendo el tiempo, ponte a escuchar recursos. Estos recursos, por ejemplo, que estamos teniendo acá, es súper importante que te inscribas al siguiente proceso VIP para que puedas tener todos los materiales y vuelvas a escuchar y tomes apuntes y mires esto, mira Itiel cómo enseñó sobre predicación, mira cómo enseñó sobre tal cosa, el pastor Luis compartió esta cosa, no me diga pastor, solamente dígame Luis, al único que le pusieron pastor fue a Pastor López, ¿no? A mí me pusieron Luis, bueno, vuelves y te capacitas y escuchas y vuelves y miras, porque es súper importante crecer intelectualmente, el cerebro tiene que estar súper preparado. Y la otra cosa es obviamente crecer espiritualmente, crecer en escuchar la voz de Dios. Fíjate que Jesús crecía en su cuerpo, en estatura, es decir, cuidaba su cuerpo, luego relacionalmente, también estudiaba intelectualmente y también en gracia para con Dios. O sea, Señor, mi relación con el Padre, escuchar su voz, cada vez conocerlo más, aprender más de la Biblia, estar más metido en lo espiritual, ser una persona de oración, ser una persona, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer para que seas un gran líder. Y luego entonces que tienes todo ese crecimiento personal, entonces también tienes que tener una buena comunicación con tu liderazgo, con la gente con la que lideras, estar siendo un gran comunicador. Una cosa que es súper clave es que a veces damos por sentado que todo el mundo nos entendió y la gente no nos entiende. Tienes que ser un gran comunicador, explicando, haciendo ilustraciones, volviendo a explicar, repitiendo, porque la gente no te entiende, o sea, tal vez no te haces entender. Los visionarios tenemos en la mente una cantidad de cosas que ya la vemos por hecha y la gente que está a nuestro lado no la ve. Entonces hay que estarles repitiendo y repitiendo y no temas repetir. Establece una muy buena comunicación y escúchalos también a ellos para entender lo que están diciendo. Otra clave es desarrolla credibilidad. ¿Cómo se desarrolla credibilidad? Se desarrolla
Bueno, básicamente cumpliendo lo que dices, cumpliendo lo que dices. Si dices tal cosa, la cumples. Si dices tal otra, la cumples. O si no la puedes cumplir, entonces presentas tus excusas o pides perdón y reconoces que te equivocas, que eso es súper clave para un líder cristiano. Un líder cristiano tiene que estar listo a pedir perdón. Esos líderes cristianos que esconden todo, tapándolo, como que, ¿y por qué, pastor, cambiamos tal cosa? Porque el Señor me mostró. No, 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 pues reconoce, hermano, me equivoqué. Tenemos que reversar esta cosa. Estoy equivocado. El camino es este. Por favor, perdónenme y vamos a avanzar. Eso en lugar de quitarte credibilidad, te dan más credibilidad. La gente dice, es un ser humano, es un hombre genuino, es una persona en quien podemos confiar. Otra cosa súper importante para un líder cristiano es pastorear a tu gente, estar cuidándolos, no solamente preocupado como gerente, digámoslo así, de un proyecto de Dios. Tú sabes que hay gente orientada al proyecto, al hacer, y hay gente que está proyectado a la persona, ¿no? Entonces, el que está muy proyectado a la persona tiende a olvidar el proyecto, y el que está muy proyectado al proyecto solo es tareas, gerencia, y se olvida de las personas. Hay que estar proyectado en ambos, pero sobre todo en el crecimiento de los tuyos. Entonces, tienes que estar hablándoles, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu vida? Ven, oramos, tomémonos un café, compartamos en un cafecito para saber cómo estás, cómo va todo, cuéntame, abrazo. Ahorita no mucho abrazo, ¿no? Ahorita tampoco mucho café por el tema del Puñito. coronavirus. Toca así con la mano, ¿no? Eh, desarrolla una relación tremenda con los tuyos de pastoreo, de cuidado. Los líderes cristianos tenemos que ser todos en ciertas, no sé si es apóstol, profeta, lo que seas, si eres maestro, evangelista o pastor, todos en cierta forma tenemos que cuidar pastoralmente a la gente que está con nosotros, porque una de las tristezas es escuchar personas de nuestro liderazgo y de otros liderazgos que dicen, sí, pues me usaron, me ponían a hacer esto, pero nunca les preocupó mi vida. El día que estuve enfermo, el día que estuve pasando por situaciones, nunca les importé para nada, ¿no? Entonces, pastorea mucho a tu gente y sé una persona de oración, o sea, ora por ellos, ora por los tuyos, ora todo el tiempo por el proyecto. Yo creo que Dios nos pone en una situación, voy a explicar un poco la oración con el liderazgo. Dios nos delega ámbitos de autoridad, o sea, Dios nos permite, digamos, como que dentro de un ámbito nosotros influyamos. De esa forma estamos conectando el cielo con la tierra, ¿no? Nosotros como representantes de Dios trayendo el cielo a la tierra y generando ambientes donde Dios reina, donde Jesús reina. Entonces, eso es liderar en otro sentido, ¿no? Es traer el reino de Dios a la tierra, que Jesús reine y caminemos hacia sus causas, ¿no? Entonces, cuando yo oro, es como que le estoy diciendo a Dios, Dios, en este ámbito de autoridad que tú me diste, en donde yo tengo una autonomía y que yo podría hacerlo sin ti, porque esa libertad también me la diste, puedo desarrollar mi ámbito de autoridad sin ti, tengo el libre albedrío para hacerlo. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo te necesito. ¿Por qué no interactuamos los dos? ¿Por qué no hacemos digámoslo así, un arreglo de colaboración mutua, de cooperación? Entonces yo hago mi parte y tú haces la tuya y juntos establecemos el reino de Dios en la tierra. Eso es la oración. La oración es decirle a Dios, Dios, no quiero hacer las cosas solo, quiero hacerlas en cooperación contigo, y el respaldo de Dios es tremendo cuando oramos. O sea, que he visto gente rebelde cambiada por la oración. He visto gente, no sé, que en su ignorancia cometen errores tal, cambiados por la oración. Entonces, la oración es súper, súper clave para todo líder. Esas son como las cosas principales para liderar. Yo no sé, estoy diciendo tantas cosas que No, yo quiero estoy decir feliz. quiero decir tantas cosas, como que quiero decir más. Te puedo decir otra súper clave para un líder que tiene que ver con la comunicación. La comunicación personal es clave, pero todo líder tiene que convertirse en un buen comunicador hacia sus hermanos. O sea, tienes que aprender a comunicarte en público. Tienes que aprender a ser súper claro, aprovechando el tiempo y ser súper dinámico, y sobre todo en este tiempo que la gente está tan acostumbrada a mensajes de 30 segundos, un minuto, a cosas súper rápidas. Tú tienes que volverte un gran comunicador. O sea, hoy en día un líder cristiano no puede salir a hablar monótonamente y a aburrir a la gente y tal. No,
todo líder cristiano tiene que volverse un gran comunicador. Por eso no se pierdan todas las materias y los videos, las entrevistas que estamos grabando en este seminario sobre comunicación, porque allí está una de las claves súper importantes para el liderazgo de este tiempo. Entonces, en eso de comunicación, por ejemplo, nosotros tenemos que estar aprendiendo, viendo grandes comunicadores y estudiando mucho el tema. El tema es un tema que requiere mucho estudio. A mí me sirvió mucho varios libros, especialmente hay uno de Wilkinson que se llama Las 7 leyes del aprendiz. Wow, ese libro hay que estudiarlo mucho. Y también otra historia pequeña que te cuento es esta. Cuando yo tenía los 19 años, un misionero vino y me dijo, oye, Luchito, ¿qué estás enseñando en tal cosa? Me dijo, sí, quiero estar en tu clase. Vino a la clase y al finalizar la clase me dijo, quiero que todos los jueves nos dediquemos a estudiar cómo enseñar. Él venía del seminario Dallas y me enseñó durante, no sé, 2 o 3 años, todos los jueves me enseñaba cómo enseñar, cómo poder hacer, digamos, por ejemplo, experiencias de enseñanza en común, cómo exponer bien, cómo usar diagramas, cómo usar las cosas. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en grandes comunicadores, ¿sí? O sea, tú no puedes ser un bobo ahí. No, tú tienes que ser mejor comunicador que los youtubers, mejor comunicador porque hoy en día todo el mundo está recibiendo comunicación súper efectiva. Por ejemplo, el otro día le estuve enseñando a la iglesia a lavarse las manos. Todo el mundo se quedó como que, pero ¿cómo? Si vamos a lavarnos las manos, el Señor me mostró hace un tiempo que venía mucho de esto y por eso nos empezamos a preparar para lo virtual, digamos. Una de las cosas que sentí que tenía que prepararlos era aprender a lavarse las manos. Entonces se los enseñé así. A ver, vamos a aprender a lavarnos las manos. Entonces abrimos agua. Entonces jabón, círculos, consentirse, guerra, pelea, reconciliación, ordeñar, uñas, enjuagar, toalla, cerrar la llave, toalla, abrir la puerta y luego saludar así. ¿Te lo aprendiste o no? Mira, círculos, consentirse, guerra, reconciliación. Ah, ¿te gustó la reconciliación, no? Ordeñar, ¿viste? Y luego enjuagarse, cerrar con toalla, ¿no? Cerrar con la toalla para no tocar y luego para no tocar la puerta del baño también, toalla y salir. Está buena la enseñanza para estos momentos. Fíjate que esto que acabo de hacer, te comunica un concepto, te lo deja súper grabado en la mente y luego tú dices, ¿cómo era? Y empiezas a recordar los sueños o lo que te dice de crecer en cuerpo, relacionalmente, intelectualmente, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿cómo ayudan en la enseñanza? Entonces, tenemos que volvernos grandes comunicadores porque el líder cristiano tiene que aprender a comunicar la visión de Dios con excelencia, usando las redes sociales. O sea, hoy en día todos los líderes cristianos tenemos que estar a la vanguardia de usar las redes sociales, en fin, no nos podemos quedar dormidos. Por eso súper te felicito por este congreso virtual, porque yo pienso que es de avanzada, pienso que así deben ser muchos de los congresos en este tiempo y yo pienso que esa es una herramienta súper poderosa para el liderazgo cristiano que se está formando, el liderazgo emergente. Y yo me imagino cuando nuestros nietos digan, hey, entremos a esta página de lo que era el internet de aquella época y mira, encontrar, wow, mira todos estos tesoros que están acá. Es un legado. ¿Sabes la diferencia entre herencia y el legado? Herencia es lo que le dejas a tus hijos y legado es lo que dejas en tus hijos, lo que dejas en las siguientes generaciones. Esto que estamos dejando, todos estos videos son un valor impresionante, son un legado. Así que felicitaciones, Sara. Muy bien por organizar este evento. No, yo estoy feliz aquí contigo compartiendo este tiempo, aprendiendo como una esponjita, absorbiendo todo. Quisiera aprender muchísimo más. Por favor, así como el señor que te dio clases una vez a la semana, yo también quiero mucho que Dios te ha entregado para darnos. Muchísimas Amén. Gracias. Me causa curiosidad saber ¿qué ves en las personas que tú lideras
para elegirlos como parte de tu equipo? ¿Qué te llama la atención de su corazón, de su carácter? Porque creo que muchos líderes también quisiéramos hacer parte de un equipo pastoral tan bonito como el tuyo. ¿Qué ves en esas personas? Bueno, con el tiempo, básicamente, dos cosas, ¿no? Lo que Pablo dijo cuando le dijo a Timoteo, esto que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgale a hombres que sean fieles y también idóneos para enseñar a otros. Entonces, lo que entiendo es que es como esa suma entre talentos, dones y carácter, que es como fidelidad e idoneidad. Fidelidad tiene que ver con carácter, idoneidad tiene que ver con talentos y dones desarrollados. Entonces, primera cosa, encontrar gente que sea fiel y la fidelidad se prueba. O sea, cuando tú delegas una pequeña cosita, algo sencillo, ahí vas a probar la fidelidad de la persona. Cuando tú delegas cosas grandes no se prueba la fidelidad, se prueba la capacidad. Pero cuando tú delegas cosas pequeñas, el que es fiel en lo poco es el que puede ser promovido a más. Entonces, tú delegas cositas y vas viendo que si la persona es fiel. Esas personas que son fieles son los que tengo en cuenta. Y luego la segunda cosa es que la idoneidad, es decir, el desarrollo de talentos y dones, es un asunto que a través del entrenamiento y el caminar juntos, lo podemos desarrollar. Pero obviamente el equipo va teniendo mayor capacidad en la medida en que esos dones y talentos se desarrollan y se mantiene la fidelidad. Entonces tienes soldados que caminan muy bien ahora. Es súper clave entender cuáles son los dones y talentos de esa persona para ponerlo a hacer eso para lo cual Dios lo dotó de dones y talentos, porque a veces pones a dirigir la alabanza al que es un gran ujier, ¿no? Entonces, él como director de la alabanza es un gran ujier. Todo el mundo dice, oh Señor, que esta alabanza se acabe, por favor, Padre. Y de pronto de ujier colocas a este que tiene tanto talento para cantar. Entonces él está cantándole a la gente, pero todo el mundo está desordenado, nadie se sienta, todo el mundo está... O sea, es encontrar personas que sean fieles y que se quieran dejar enseñar. Digo yo que eso es lo básico. Si tú encuentras personas fieles y que se dejan enseñar, entonces esas personas van a desarrollarse y van a caminar. Fidelidad no significa tampoco que cuando tú estás en pecado te lo van a colitar, ¿no? Tampoco fidelidad significa que no te pueden nunca decir las cosas en que tú te estás equivocando. Yo pienso que parte de que una persona sea fiel es que viene y te dice, pastor, ¿te puedo decir algo? Sí, claro, dime, pastor, yo sé que estás a punto de predicar y todo, pero mira, tienes no sé qué pasó, pero tienes, no sé, untado de colorete toda la camisa y eso me parece que se te ve mal. Yo, ¿cómo? ¿Pero cómo así? Sí, no sé con quién no abraza 50,000 personas cuando entra a la iglesia. Alguna de esas hermanas que se ponen colorete, ponte, dejo el... Entonces, esa persona que tiene esa capacidad de fidelidad de decirte, pastor, esto está mal, ¿no? Todos necesitamos a alguien que nos diga eso. Todos necesitamos a alguien que nos diga, pastor, a mí me parece que esto que estás haciendo no lo veo muy claro. ¿Por qué no lo revisas? Oremos por eso. Déjame mirarlo. Claro, tienes razón, estoy equivocado. Esa es parte de la fidelidad. Una persona que te las pasa todas y que te dice a todos, sí, amén, no es fiel. Esa persona no es fiel. Fiel es el que con amor se te acerca y te dice, pastor, no sé, esto no lo entiendo muy claramente, ayúdame a entenderlo, me siento que estamos por este camino, vamos mal. Entonces, esas son las dos características, que sean personas fieles, y eso se prueba con cosas pequeñas, y que sean idóneos, es decir, que se han dejado formar, se han preparado, y sus dones y sus talentos los saben usar para edificar la iglesia y para traer el reino de Dios a la tierra. Muy bien, bueno, hemos llegado como al final de esta entrevista, se acabó el No, tiempo. ¿en serio? Oh, Yo quisiera mucho más, yo sé que quienes nos yo están también. viendo también, así Yo que también también quiero quiero más. preguntarte cómo podemos encontrarte en las redes sociales, cómo podemos conectarnos contigo de alguna manera, cómo podemos hacer parte de esos devocionales que hablas. Aquí está, Luis H. Beltrán, no sé si lo alcanzan a ver. En mis Ajá. redes, @Luis H. Beltrán, en YouTube, en todo. Y también en en la iglesia, hay un canal de YouTube donde están todas mis prédicas, que es Puente Largo TV, Puente Largo TV en YouTube. Ahí están todas mis prédicas. Pero el devocional Tiempo con Dios es un devocional que se consigue en Durazno Latino. Durazno Latino. Pues como, como les digo, si quieren me pueden escribir a mis redes sociales y los contacto, porque el tema del tiempo con Dios funciona
a través de pastores que deciden dar el ejemplo de hacer el devocional y luego sus equipos y luego toda la iglesia lo empieza a hacer. El devocional Tiempo con Dios es una herramienta en donde la gente puede escribir su propio devocional con la Biblia y recorremos la Biblia. En 5 años se recorre toda la Biblia haciendo el devocional. Entonces no es como tal un devocional de como que sentarse a ver lo que alguien estudió, sino que es un devocional en donde le enseñamos a la gente cómo estudiar la Biblia, cómo meditar la palabra y cómo sacarle jugo pues a la escritura en esa meditación personal. Entonces, si quieren, escríbanme a mis redes y con mucho gusto en Twitter también estoy Luis H. Beltrán, Luis H. Beltrán, @Luis H. Beltrán. Búscame en mis redes sociales, @Luis H. Beltrán. Ay, no, yo soy súper agradecida con Dios, agradecida contigo por hacer parte de esta cumbre. Quedo con la sensación de querer mucho más información de tu parte. Siento que Dios te ha dado mucho. Sí, que querías Muchas decir. gracias. No, muchas gracias a ti por organizar esta cumbre. En verdad me parece que es una gran herramienta. Sé que va a ser de bendición para mucha gente. Los expositores que están tremendos, o sea, por lo menos los que yo sé que van a estar, como Jeff Kort, que es un tremendo profeta de Dios, Iván Pirela, que es un gran maestro en tantos temas de liderazgo, familia, en fin. Ese Jeff también es un tremendo hombre de Dios. Sé que Itiel está compartiendo algunos de los mensajes y bueno, y hay muchos más que seguramente se engrosarán. Para mí es un gran privilegio estar entre esos gigantes de la fe como los que acabo de mencionar y otros, porque pues la verdad es que poder participar de una cumbre como esta es un inmenso privilegio. De verdad te agradezco, Sara, por tenerme en cuenta y bueno, darme este espacio para compartir un poco de lo que está aquí en el corazón. Traté de resumirles todo con mis historias y con todo esto para que queden ahí, pues las historias tienen esa ventaja de que tienen muchas enseñanzas dentro y cada quien puede ir sacando como muchas cositas ahí. Se encapsula toda una enseñanza dentro de una historia y ahí queda mucho material para pues sacarle jugo. Así es, no, tú también eres un gigante de la fe, me honra mucho tu presencia en esta cumbre. Gracias. Sé que a todos quienes te ven también, bendigo en verdad tu ministerio, lo que el Señor está haciendo contigo y lo que hará, porque sé que será aún mayor de lo que tú puedes imaginar, pastor. Así que no, pues muchas bendiciones para ustedes que nos ven también. Espero que hayan apuntado mucho acerca de esta gran enseñanza y bueno, nos vemos entonces en una próxima entrevista aquí de la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Un gran abrazo para todos y muchas bendiciones. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto